Bueno, 7 en punto, mucha gente, ya somos casi 600 y pico, 700 personas que estamos. Vamos a esperar unos minutos más para arrancar. Y de vuelta les recuerdo para los que acaban de sumarse que es importante si pueden agendar el número de WhatsApp que tienen en pantalla, es el celular que uso para difundir, especialmente para difundir todas estas charlas, y si no nos tienen agendado, si no me tienen agendado, no reciben la invitación. Así que es importante que agenden el número, así podemos utilizar esta herramienta que es el WhatsApp para comunicar este tipo de reuniones. Así que, bueno, muchas gracias a todos. En un ratito volvemos. 7:05 a más tardar, ya vamos a arrancar. Bueno, ahora sí. Ahí está ya Federico. Muchas gracias a todos. Ahí tienen el teléfono para agendar, para poder recibir las invitaciones a los que se acaban de sumar. A los que ya lo escucharon, esta es la tercera vez que lo menciono, les pido disculpas por ser repetitivo. Y bueno, y ahora, la verdad que, bueno, arrancamos. Primero, ahí veo a mucha gente conocida, me alegra mucho de ver tanta gente. Bueno, primero me presento, para los que no me conocen, soy Ramón Lanús, dirigente político de Juntos por el Cambio, del PRO de acá de San Isidro. Trabajé en el gobierno de la ciudad en su momento y en el gobierno nacional con el presidente Mauricio Macri como presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Y hace un tiempo, cuando empezó la cuarentena, más o menos arrancamos este ciclo de charlas desde acá del PRO de San Isidro para conversar sobre la realidad que estamos viviendo con referentes políticos, sociales, económicos de la Argentina que creíamos que era valioso escuchar, y también para escuchar
lo que cada uno de nosotros, lo que cada uno de ustedes también tiene para decir o para preguntarle a los referentes que participan de esta charla. Con lo cual, contento de una nueva charla, que además ahora van a estar también subidas todas en YouTube, que estamos haciendo. Mucha gente, ya somos casi 1000 personas participando de esta reunión. También hay gente que la está viendo a través del Facebook mío, Ramón Lanús. Así que contento de cómo semana a semana cada vez somos más argentinos, más vecinos de San Isidro, más vecinos de la provincia de Buenos Aires, pero más argentinos de todo el país que participamos de estas charlas. Hoy quiero agradecer la presencia de todos ustedes, pero especialmente de Federico Pinedo. Federico Pinedo tuvo una extensa trayectoria política, tiene una extensa trayectoria política, fue diputado de la Nación Argentina por muchos años, fue también miembro del Senado de la Nación y fue también presidente provisional del Senado en el periodo de Mauricio Macri. Y bueno, y todos recuerdan ese suceso tragicómico, donde por un tema de divismo, digamos, la entonces presidente de la Argentina, que era Cristina Fernández de Kirchner, no le quiso dar los atributos del mando a Mauricio Macri, y entonces por unas horas también Federico Pinedo fue presidente de todos los argentinos. Federico, muchas gracias por estar acá. Estás acá, a ver si se te escucha bien. Espero que se me escuche bien, si no sería un desastre. Ahí está, sería... Bueno, sí. Mirá, mucha gente, ya estamos casi en las 1000 personas. Federico, yo hace 20 años que hago política, más o menos, arranqué con el que se vayan todos, y de ese entonces te conocí a vos, y la verdad que cuando uno tiene que imaginarse esos perfiles de hombres de Estado, de hombres de la República, de hombres de la democracia, definitivamente vos ocupás uno de esos lugares, y para muchos de nosotros que hacemos política una generación abajo de la tuya, sos y has sido y sos fuente de inspiración. Así que muchas gracias por eso, pero también muchas gracias por estar acá. Gracias, Ramón. Bueno, voy a arrancar con, la verdad que llegaron un montón de preguntas cuando se inscribieron. Traté de ordenarlas en 5 temas, 5 bloques, y después, como siempre, Federico va a responder preguntas de cada uno de ustedes. Seguramente no vamos a poder de todos nosotros, pero sí algunos de nosotros van a ir algunos de ustedes van a ir haciendo algunas preguntas. La primera pregunta yo la refiero a la parte económica. Claramente muchos de nosotros, desde el principio de esta cuarentena, por eso una de las primeras charlas participó Willy Cohen, teníamos una preocupación muy grande, no solo por el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus, pero sobre todo, o también, de la crisis o de la situación económica, de cómo esta cuarentena que claramente hoy se prueba que fue muy, muy temprana en algún punto, iba a generar una secuela en una economía que ya estaba teniendo problemas. Entonces la pregunta es, ¿qué mirada tenés vos hoy de la situación económica y de la cuarentena, y cómo te imaginás cuando salgamos de la cuarentena, con qué economía, con qué Argentina, con qué situación económica crees que vamos a salir? Bueno, en primer lugar, te agradezco, Ramón, y a tu gente la amabilidad de estar acá con nosotros hoy. En primer lugar, yo creo que en materia económica tenemos que decir que la situación en la que nosotros dejamos la economía no era la ideal, evidentemente. Nosotros habíamos tenido un plan económico basado en una reforma que iba a llevar 5 años, y el año 2, un poquito después del año 2, en abril del 2018, se cortó el crédito absolutamente para la Argentina. Y entonces ahí se acabó el programa económico como venía planteado en la gestión del presidente Macri. Y a partir de ese momento lo que hubo que hacer es atajar penales ante un país que tenía un déficit muy, muy alto, que nosotros pensamos que íbamos a poder bajar en 5 años, y que no tenía mecanismos para financiarlo, porque no tenía crédito. Así que eso generó en los últimos 2 años de gobierno de Macri una situación económica muy difícil, que se reflejó en varios temas, pero en uno muy importante es el déficit primario, que es lo que vos gastás de más
respecto de lo que tenés antes de pagar intereses de la deuda, ¿no? Del 2018, abril del 2018, hasta que entregó el mando Macri, bajó el déficit de la Argentina de 4,3% de todo lo que producimos los argentinos durante un año. Es mucha plata. 4 y pico por ciento de todo lo que producen los argentinos en un año. Eso es lo que gastaba el Estado de más respecto de lo que tenía, ¿no? Sin pagar intereses de deuda todavía. Así que imagínense, era una situación muy complicada, y Mauricio en su gobierno bajó ese déficit de 4,3, creo, 4,4, no me acuerdo bien, a 0,3, 0,4. Una baja de déficit de 4 puntos en 2 años es una cosa monumental. Eso fue la crisis económica grave que tuvimos en los últimos 2 años de gobierno, con una inflación alta, porque cada vez que se corría el dólar para arriba, se corrían los precios también, eso aumentaba la pobreza y además iba aumentando el desempleo. Así que fue una situación muy traumática. Y en esas condiciones fue que nosotros dimos la elección presidencial y votaron por la reelección del presidente Macri más del 41% de los argentinos, lo cual es una muy buena señal desde todo punto de vista, pero también económica, porque lo que indica eso es que el sistema político argentino se ha transformado en un sistema político democrático, en el cual un partido está en el gobierno y uno sabe que el otro partido va a estar en el gobierno. No es lo mismo que haya dos partidos, que sepas que el partido de la oposición en un momento dado va a volver a ser gobierno. Esto es un sistema político democrático y eso genera instituciones para el largo plazo, así que eso es una muy buena noticia que tenemos los argentinos, que muchas veces por el drama de las cosas que nos pasan dejamos de lado las noticias buenas, ¿no? Esta es una noticia muy buena, porque indica que el sistema político está equilibrado, y que está equilibrado no por una cuestión de dirigentes, sino por la sociedad. Entonces, sabemos que no se van a poder hacer cosas demasiado atroces, porque la mitad de la sociedad argentina está mostrando su posición aún en una crisis económica tremenda como la que pasamos en los últimos 2 años. Bueno, estábamos en eso cuando vino el COVID, que empeoró obviamente todas las cosas. Y eso sí, me parece que está generando un desastre económico muy relevante para los próximos meses, o eventualmente años, pero seguro meses. Los números que estamos viendo ahora indican que más del 10% de todo lo que producimos los argentinos en un año va a ser la caída del producto argentino. Esto quiere decir que de todo el dinero que tenían todos los argentinos, produciendo todo lo que producen todos los argentinos, el 10% de eso se va a destruir este año. Probablemente más del 10%. El último mes dimos el número, 26% de caída en un mes. Entonces, esa situación es increíblemente grave, como grave que la estamos viendo de cada almacén, o kiosco, o empresita, o empresa que cierra sus persianas, que echa a la gente. Estamos viendo un desempleo que debe haber estado aumentando en 900.000 personas en la pandemia, número aterrador. En los primeros días de la cuarentena, en marzo, ya habíamos perdido la cantidad de empleo que se había perdido en todo el 2019 junto. Lo perdimos en 15 días de la cuarentena. Así que eso es la foto de un drama importante. Vamos a ver un poco la película. La película es que nosotros no tenemos crédito externo. No tener crédito quiere decir que no te creen. Crédito viene de la palabra creer, ¿no? No tenemos crédito externo, el gobierno está renegociando parte sustancial de la deuda externa, pero nunca termina la renegociación. Esperemos que termine pronto, porque eso es muy relevante para que los argentinos públicos y privados tengan crédito a futuro. Pero hoy por hoy no tenemos crédito externo. Tampoco tenemos ahorro interno. Para que ustedes tengan una idea de volumen,
Chile tiene en sus bancos el 80% de lo que produce en un año lo tiene en sus bancos para ser prestado a las empresas productivas. La Argentina debe tener en este momento menos del 10% de lo que producimos para prestar a las empresas productivas y al Estado, que es una aspiradora de plata. Así que tampoco tenemos crédito interno. Tampoco podemos aumentar los impuestos. Los impuestos argentinos son increíblemente altos y cada vez recaudamos menos. Así que si los aumentamos más, menos vamos a recaudar. Así que hemos llegado a un punto de no retorno ahí, donde hay que hacer una reformulación del sistema impositivo argentino, sin duda. Pero tampoco tenemos esa plata. Tampoco tenemos moneda. Tenemos una inflación muy alta. Todo esto del aumento de gasto público del COVID se hizo con emisión monetaria del Banco Central. Eso debería pegar muy fuertemente en la inflación futura, y esa es la situación. O sea, no tenemos ninguna herramienta para pagar lo que tenemos que pagar, aún para salir de la crisis sanitaria en sí, ¿no? Y menos para financiar la salida, para financiar la reactivación económica que necesitamos para recuperar los 900.000 puestos de trabajo que perdamos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esa es la situación, ¿qué hacemos? Lo que nosotros hemos venido trabajando en PRO y en Juntos por el Cambio es intensamente en propuestas para el día después de la pandemia. Y la conclusión a la que llegamos es que la única herramienta que tenemos para salir, para generar actividad económica es una montaña de confianza. Si no generamos una montaña de confianza, no tenemos más herramientas. La confianza genera la posibilidad de invertir y la posibilidad de generar empleo. Y si no tenés confianza, no tenés ni cómo financiar ninguna de esas cosas. Así que nosotros vemos que lo que hay que hacer son un par de cosas. Primero, creemos nosotros un plan de estabilización y crecimiento, porque lo venimos hablando ya desde nuestro gobierno, este tema. En el último año era como que no había mucho tiempo porque no había condiciones de construir confianza en medio de la campaña electoral. Pero los planes de estabilización lo que hacen es reconstruir una moneda, frenar la inflación, que se pueda hacer cálculos a futuro, que es la base de la posibilidad de inversión. Así que eso creemos que en primer lugar que hay que hacer. Ha habido muchas experiencias en el mundo sobre este tema, como el Plan Real brasileño o como el Plan de desinflación israelí, que bajó el primer año la inflación de 100 a 20 y después la bajó en tiempo más largo a 0. O las experiencias argentinas, que los argentinos hemos probado todas las experiencias, del plan austral a la convertibilidad, ¿no? Así que bueno, hay que hacer algo para recuperar la moneda, que es como el metro, para construir una casa, ¿viste? Vos no podés construir una casa si el metro no mide 1 metro. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y lo que yo creo que es necesario hacer es un acuerdo político. Me parece que cómo genera el gobierno kirchnerista un montón de confianza en el futuro de la Argentina. A mí me parece que con un acuerdo político. A otros dirigentes importantes de Juntos por el Cambio también les parece que un acuerdo político. Pero para algunas cosas básicas, para estas cosas decir, bueno, a ver, vamos a reconstruir esto y generar previsibilidad para que empecemos a generar empleo en vez de destruir empleo. Hoy por hoy todos los días nos enteramos de una empresa que se va de la Argentina, no una que viene de la Argentina. Algunas muy grandes. Y bueno, eso es una tragedia. Así que a tu pregunta de cómo salir, es por ahí, me parece. Gracias, Federico. La verdad que la segunda pregunta que tengo, que algunos de los que están acá nos hicieron llegar comentarios y además en mi caso particular me toca especialmente por el afecto que le tengo. Digamos, esta semana vimos un avance que pareciera bastante coordinado en la justicia contra ex miembros del gobierno de Mauricio Macri. Vimos que le hayan allanado la casa a Darío Nieto. Darío Nieto era el secretario privado de Mauricio Macri, lo acompañó durante toda la gestión y antes también, y en un auto modesto de más de 10 años y en un departamento modesto. Recordemos que los secretarios privados de los anteriores expresidentes tenían mansiones en Estados Unidos, en las Islas Tarcan Caicos y en otros lugares.
y bueno, lo allanaron en una situación que obviamente debe ser muy desagradable para un tipo como Darío. Y también otra causa que se movió estas semanas es la vinculada con vialidad, el tema de los peajes contra Dietrich, Guillo contra Guillo Dietrich, contra Duhovne y alguno más, pero en el fondo están yendo contra el gobierno y contra el presidente Macri, contra el expresidente Macri. ¿Cuál es tu mirada de esa situación y cómo ves vos el avance de las causas judiciales vinculadas a cuestiones que tienen que ver con exfuncionarios o exmiembros del gobierno, del gobierno anterior, del gobierno de Macri? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer, si somos serios y si somos más argentinos que partidistas, es tener claro para qué hacemos política y para qué estamos involucrados en lo público, que es lo de todos de los argentinos. En un Estado democrático y en un Estado de derecho y con una constitución que es el gran lujo, el Tratado de Paz de los Argentinos, la Constitución de la Argentina. Si nos ubicamos ahí, está claro que nosotros no hacemos política para defender a nadie que haya cometido delitos, por más cercano que sea. Nosotros hacemos política para que la Argentina mejore. Y en materia de delitos y de justicia, nosotros tenemos una posición absolutamente clara. Que el que comete delitos pague por la comisión de los delitos. Nosotros creemos en el derecho penal, ¿no? Y también creemos que no puede haber ninguna sociedad que convive en paz si no tiene jueces imparciales, que apliquen la ley igual para todos. Estas parecen frases, pero son la base de la convivencia en paz. Si no tenemos eso, no se puede convivir en paz, te queda la ley de la selva, que te pongan un revólver en la cabeza o en la cabeza de tu hijo y se lo lleven. Entonces, empecemos por ahí. Estamos para eso, no para otra cosa. Dicho eso, a mí me parece, ahora voy a hacer un comentario más político, a mí me parece que la agenda del pueblo argentino en este momento es una agenda de dos angustias. La angustia de la epidemia y la angustia de la economía, que recién me referí. De la economía personal, de no poder llevar un plato de comida a tu casa, de no poder cobrar un salario, de no poder pagar las cuentas, de que se te acumulen las cuentas que no sabes cómo las vas a poder pagar a futuro, de no tener ingresos. O sea, un tema de mucho dramatismo. Esta es la angustia de los argentinos. Pero frente a esta agenda de todos los argentinos, hay un sector del gobierno que tiene otra agenda. Es la agenda de su propia situación judicial, ¿no? Que los han acusado, que los han procesado, que los han condenado muchas veces. Y no es que los han condenado unos jueces raros, sino que, digo, hay señores que han dicho yo puse la coima y la pagué y la llevé a tal lado, y otros señores que dicen yo la cobré. Algunos señores que están presos, que decían que eran presos políticos, dijeron yo cobré la coima, ¿no? Y tenían sus Learjet y sus aviones y sus barcos en el exterior y toda esa cosa. Y sus casas, como el secretario ese que tenía un departamento en el Hotel Plaza de New York y en un montón de otros lugares, 100 millones de dólares. Sí, Daniel Muñoz. Bueno. Entonces, hay un grupo de gente que tiene toda esa situación judicial y lo que quiere es zafar de esa situación judicial, limpiar esa situación judicial. Uno de los mecanismos es atacar al presidente Macri o a cualquiera, de cualquiera que estuvo en su gobierno o cualquiera que estuvimos en su gobierno. Entonces, eso es una agenda paralela en la Argentina, pero funciona a toda velocidad, ¿no? Mientras algunos están angustiadísimos, algunos estamos angustiadísimos, otros tienen su agenda que va por otro lado, que es de ellos, no es del pueblo argentino esa agenda. Pero bueno, ahí está. Y parece que es prioritaria. Si agarrás la televisión, el 60% es estas causas judiciales que están haciendo contra el anterior gobierno y 40% el resto. Así que, ¿qué opino? Opino eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver miles de causas, ¿no? Y es difícil seguirle el tranco a todas las causas. Yo de Daro Nieto lo conozco mucho, por razones obvias, era el secretario del presidente, había trabajado con nosotros siempre,
Es un gran chico, es un chico humilde, es un chico de trabajo, que hizo su trabajo, no hizo ninguna otra cosa. Es completamente ridículo pensar algunas cosas que se denuncian, ¿no? Como por ejemplo, yo no voy a opinar de la causa de espionaje porque no la conozco la causa y porque voy a respetar al juez, ¿no? Más allá de lo que opine, si tiene que intervenir ese juez o no, qué sé yo, porque eran hechos que sucedían en la Ciudad de Buenos Aires, con fuerzas federales de la Ciudad de Buenos Aires, y interviene un juez de Loma de Zamora. No sé por qué, pero no importa. Pasemos eso, no voy a criticar al juez. Lo cierto es que cuando me dicen, qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo espiaban a Monzó. Entonces, bueno, ¿qué espiaron de Monzó? ¿O qué espiaron de Massot? Eran diputados. Lo que espiaron era que salía de su casa. Los diputados salen de su casa. Sí. Después, otro espionaje. Entró al Congreso. Sí, los diputados entran al Congreso porque trabajan en el Congreso. Y el caso Monzó era que salía la camioneta de Monzó de la Casa de Gobierno. Entonces, ¿a alguien se le ocurre que Mauricio Macri va a espiarlo a Monzó para ver a qué hora sale Monzó de la reunión con Mauricio Macri? Dios. La foto esa era una foto del Diario de la Nación, de la tapa del Diario de la Nación. Pero en fin, que investigue la justicia, absolutamente que investigue la justicia. Yo lamento por Daro Nieto y lo lamento por los papás de Daro Nieto, que también se les metieron en la casa y les sacó la computadora al papá. Bueno, también, nosotros somos gente pacífica, respetuosa, cada uno opina lo que quiere, la justicia va a triunfar en este punto y el bien siempre triunfa. Así que nosotros estamos a la justicia. La otra causa, la de Guido Dietrich, no quiero estirarme mucho en este tema, pero es un acuerdo que hizo Julio De Vido y Néstor Kirchner con una compañía argentina que cuando se pagó ese acuerdo, primero se incumplió y después se cumplió y se pagó en el gobierno nuestro. El presidente Macri no tenía nada que ver con la compañía, ni el presidente ni la familia. Entonces, de vuelta, que digan lo que quieran, pero Guillermo Dietrich va a dar la cara, se va a presentar a la justicia, va a presentar los papeles, fue todo transparente, eso sí, no tengo muchas dudas porque conozco el tema, y punto. Se cumplió con un acuerdo que hizo Julio De Vido y Néstor Kirchner. Es importante, por ahí un punto acá, es que parte de la estrategia, por un lado, de defensa en la justicia a través de tratar de liberar las responsabilidades en causas donde la justicia ya había avanzado bastante en nuestro gobierno, también tiene que ver con hacernos creer o hacerle creer a la gente de que somos todo lo mismo. En el descrédito de la política, tipos como Vudú sacan pecho, digamos. Vudú necesita que se desacredite la política como una vocación de servicio para entender que somos todo lo mismo, de que si vamos a discutir en cuestiones de corrupción, no hay diferencia entre unos y otros. Y para mí lo de Daro Nieto, que también lo conozco, que tengo una relación personal y sentí mucho lo que le pasó porque estimo lo que él habrá sufrido en esa situación, no tiene nada que ver con Daniel Muñoz, al que le encontraron cientos de millones de dólares. Y ellos, a partir de esta causa, van a tratar de hacernos creer o hacerle creer a la sociedad de que el secretario privado de Mauricio Macri no tenía ninguna diferencia con el secretario privado de Cristina Kirchner o antes de Néstor. Y ahí voy a la tercera pregunta, que tiene que ver, siempre mucha de la gente, una de las preguntas decía, no quiero un comentario respecto del pasado, quiero que hablemos para adelante, del futuro, me parece que está bueno. Y antes de hablar del futuro, te voy a hablar del presente, que es hoy, que somos minoría en el Congreso, somos minoría en la Cámara de Diputados, somos minoría en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es el rol que nos toca, no a nosotros como oposición y a los diputados y senadores de Juntos por el Cambio, para tratar de frenar estas maniobras que están impulsando del oficialismo, que tiene que ver con entorpecer el funcionamiento de los poderes de Estado, el funcionamiento de la democracia, los valores que están en la Constitución? Entonces, ¿cuál es el rol? Vos no estás hoy en el Congreso, pero sos una persona que probablemente conoce el Congreso como pocos en la Argentina. Y entonces, ¿cuál es el rol que en una situación de minoría, pero fuerte también, porque si bien es minoría, en el Senado tenemos la posibilidad
quitarles la posibilidad de tener los 2/3 del Senado, ¿cuál es el rol que nos toca a Juntos por el Cambio y a nuestros diputados y senadores? Mira, yo creo que es muy importante que todos entendamos lo siguiente. La democracia es el gobierno de la mayoría, o de la primera minoría. En este caso, de la mayoría. La democracia es el gobierno del pueblo, de todo el pueblo, de las mayorías y de las minorías. Si una persona tiene derechos que la Constitución le garantiza, obviamente la minoría tiene derechos también. La voz de la minoría es una parte esencial de la voz del pueblo, que es quien tiene el poder en la Argentina. O sea, no te puedes cargar a la minoría en un sistema democrático. La minoría es parte importante del poder, por dos motivos. El primer motivo, porque puede controlar a la mayoría. El segundo motivo, porque va a reemplazar al oficialismo en el futuro. No sabemos bien cuándo, depende de si ganamos la próxima elección o no, pero vamos a reemplazar al oficialismo en el futuro. Y entonces, en el largo plazo o en el futuro, la oposición tiene un rol muy relevante. No nos pueden pedir que ganemos votaciones en la Cámara de Diputados, porque somos menos en la Cámara de Diputados. No nos pueden pedir que ganemos votaciones en el Senado, porque somos menos en el Senado. Muchas veces me ha pasado siendo senador o diputado que perdemos una votación y la gente dice, inútiles, perdieron. Pero claro, sí, ¿viste? Somos menos. Cuando nosotros empezamos el gobierno éramos 15 senadores sobre 72, ¿no? Obviamente que no íbamos a ganar las votaciones, salvo que hiciéramos acuerdos, que es lo que hicimos. Bueno, entonces, la oposición, ¿qué es lo que tiene que hacer? La oposición, que somos cada uno de los que estamos acá en esta reunión, la oposición lo que tiene que hacer es dialogar con el pueblo, dialogar con la sociedad. O sea, los que tienen el mandato, la jefatura del Estado, ellos operan con el poder del Estado, que es mucho poder. Nosotros operamos con el poder de la sociedad. Nosotros tenemos que estar en diálogo permanente con la sociedad, cerca de la sociedad, escuchar a la sociedad, representar a la sociedad, pedir lo que la sociedad pide que pase, mostrar caminos, ser propositivos, trabajar para la Argentina. Bueno, pero estar muy cerca de la sociedad. Y ese es un poder enorme. Fíjense lo que pasó en este gobierno, en estos pocos meses que tiene este gobierno. Viene la largada de los presos. Nosotros dialogamos con la sociedad, con la prensa refleja también a la sociedad. ¿Y qué pasó? Hubo una indignación, lo quisieron hacer callados, no pudieron hacerlo callados y tuvieron que parar eso de largar presos. Vicentín, de vuelta, una cosa toda mal hecha, que además era completamente absurda para el interés nacional. Para lo único que servía una expropiación era para que los bancos se llevaran el 100% de sus créditos en vez del 50%, que es lo que le podía pagar la empresa que le habían prestado. O sea que servía para que todos nosotros le paguemos el crédito que había dado los bancos privados, estoy hablando. Así que era una cosa ridícula, pero bueno, ¿qué pasó? Se movilizó la sociedad y se generó una conversación entre nosotros, la sociedad, y eso cambió la situación. Y así sigue pasando y así va a seguir pasando. Entonces, ese rol que tenemos nosotros de representar al 41% que nos votó y de representar a la mayoría de los argentinos cuando el gobierno se corre de ese lugar. Porque cuando Alberto Fernández se va para el extremo, porque ahí los extremistas del kirchnerismo le piden que se vaya al extremo, bueno, ahí abandona un montón de argentinos que los deja en banda. Tenemos que representar a esos argentinos. Así que ese es el rol de la oposición, cerca de la sociedad. Ahí se conecta esto con la siguiente pregunta, y ya faltan 2 preguntas, esta y otra más, y ya vamos a cada uno de los que están participando de esta reunión. Ya tenemos algunos anotados, a Flor Pérez, a Karina Giosa, Jorge Insúa, así que se vayan preparando, pero por ahí, recién te preguntaba por el presente, y ahora te pregunto por el corto plazo, el futuro, pero la verdad que en la Argentina de hoy es el corto plazo, cortísimo plazo. Vos como parte relevante de uno de los partidos de la coalición Juntos por el Cambio, ¿qué estamos, y yo me incluyo,
y esto que estamos haciendo ahora es parte de eso. ¿Qué estamos haciendo para ganar en el 2021? Bueno, nosotros creo que ante el dilema de hacer ciertas cosas que nos pueden llegar a ganar el 2021, aunque se destruya la Argentina, y tratar de que no se destruya la Argentina, vamos a optar por lo segundo. Si el presidente no hace un acuerdo político que le dé una gran base de confianza a la Argentina como país, y eso le permite estabilizar la economía, generar actividad económica y generar empleo y generar reglas que se respeten, que se apliquen, respetar la propiedad privada, respetar el Estado de Derecho, respetar la previsibilidad, reglas claras para la economía, para poder invertir, para poder generar empleo, para poder producir. Si el presidente no hace eso, la situación económica va a ser calamitosa, espantosa. Nosotros ahí tenemos que ser claros en decir, el camino no es por ahí, es por acá, y marcarlo, y seguramente ahí ganaremos la elección holgadamente el año que viene, si eso sucede. Trataremos de que eso no suceda, porque nosotros tenemos mirada y experiencia de las grandes crisis argentinas, del 2001, que esta ya es más profunda que la del 2001, o las hiperinflaciones. Así que nosotros queremos evitar eso, que cuando vos partís de una base de 50% de pobreza y 900.000 puestos de trabajo menos, es una catástrofe humanitaria lo que está adelante. Así que yo creo que tenemos que hacer lo necesario para ganar la próxima elección, creo que lo podemos hacer. Eso va a ser muy importante porque podemos tener la mayoría de la Cámara de Diputados, y si tenemos la mayoría de la Cámara de Diputados, tenemos garantizado que no va a haber abusos de poder en los siguientes 2 años de mandato de Alberto Fernández. Así que eso es muy relevante. Fue lo que pasó, si te acordás, Federico, y vos estabas en el Congreso en el 2009 y 2013. Así fue. Y un dato por ahí, Federico, que vos obviaste mencionar, pero que en las charlas que estamos teniendo lo estamos hablando mucho. Una de las tareas de la oposición es mantenerse, y acá recién veía a Roberto Negri y algunos que en el chat comentaban, es mantenerse unida. Digo, hoy, Juntos por el Cambio, digamos, ayer hablaba en una charla personal con Esteban Bullrich, a quien vos también conocés mucho, y decía, arrancamos el año con 25 senadores y hoy tenemos 29. Digo, no haber perdido ningún senador en el camino y haber sumado senadores, me parece que es un mérito de la oposición que habla también de que se está preparando de cara al 2021. Te hago, antes de arrancar ya con las preguntas de la gente que está ansiosa y haciendo muchas preguntas por el chat, la última pregunta que surge mucho en todas estas charlas y surgió mucho en el formulario de inscripción para tu charla. Muchos de los que están acá, digamos, yo me incluyo, y una parte no tanto, porque yo hoy orgullosamente digo que soy político, pero digo, los ciudadanos acá de San Isidro, estamos en la provincia de Buenos Aires, San Isidro, por supuesto que hay gente de otros lugares del país y de la provincia, pero ¿qué podemos hacer nosotros para tratar de asegurar que en la Argentina nos siga rigiendo la Constitución del 53, esa que tanto, muchos de nosotros tanto respetamos y tanto queremos? ¿Qué rol nos toca? Mira, en primer lugar, estén cerca de los políticos que los representan en sus pueblos, en su provincia, pero en sus pueblos. Eso es lo más cercano que uno tiene. No dejen que esos políticos se hagan los distraídos, ¿no? Que cumplan con su deber, que defiendan lo que tienen que defender por lo que los votamos, ¿no? Así que eso es lo primero, que sientan que por un lado tienen respaldo para hacer lo que tienen que hacer, y segundo, que no se pueden hacer los distraídos, que esta es una contribución que hay que hacer para la Argentina, en un momento muy crítico de la Argentina. Lo segundo es estar listos para manifestar la posición ante abusos de poder, ¿no? Lo que pasó en Vicentín. Que sepa el gobierno que un montón de los argentinos, cerca de la mitad de los argentinos, vamos a defender la Constitución,
vamos a defender el Estado de Derecho, vamos a defender los jueces imparciales, vamos a defender la división de los poderes, que no haya abusos de poder, que se actúe dentro de la ley, que no nos quiten las libertades, que laburemos para la producción y para el empleo, que no digamos piripipí por un lado y hagamos lo contrario por el otro. Lo que llamamos el triángulo de Lombardi. Hernán Lombardi decía que tenemos un triángulo de ideas que son, por un lado, ahora la salud pública, que es muy relevante, por el otro lado, la producción y el trabajo, y por otro lado, las libertades de las personas, ¿no? Somos los que las defendemos. Y no es menor que te quiten tu libertad. Hay muchos próceres de la historia del pensamiento del mundo que dicen, sin libertad no vale la pena vivir, ¿no? Como los que eran las víctimas del Holocausto, digamos. Recordaban su dignidad humana en el respeto de su libertad. Así que eso, nosotros somos los que lo defendimos, así que lo tenemos que defender. Eso es lo que, cuando yo digo dialogar, que la oposición tiene que dialogar con la sociedad, es eso. Los de la oposición tienen que estar a la altura de su mandato popular. Y la sociedad tiene que estar muy activa, porque esa es la fuerza que tenemos para cuidar lo que tenemos. Y esa es la, si querés te complemento, y ya vamos a Florencia Pérez, que es la siguiente, la primera de las preguntas va a ser de Flor. Eso es lo que nos da esperanza a muchos de nosotros, y eso es lo que nos dio esperanza cuando en un contexto económico complicado como el que tuvimos el año pasado, tuvimos un 41% de los votos de gente que votó estos valores. Y entonces, las marchas. Exacto, digo, los dirigentes... Ningún partido moviliza a la gente que nosotros movilizamos. Entonces, eso es muy relevante, es la sociedad. Nosotros no somos unos tipos iluminados. Somos representantes de esos millones de argentinos de trabajo que hay. Entonces, y si querés te hago un comentario sobre lo que dijiste. No es que nosotros movilizamos. La sociedad es la que está activa y vigilante y la que nos moviliza a nosotros como dirigentes también. Es un ida y vuelta. Es cada uno en su rol, pero cada uno de estas 1000 personas que hoy nos están viendo, más los que nos están viendo en Facebook, cuando ocurren estas marchas, cuando ocurren lo de los presos, lo de Vicentín, sepan que son ustedes los que están cuidando esta república que tenemos y que amamos. Así que, nada, es ese rol activo. Que hoy tengamos 1000 personas es gracias también a esta herramienta muy poderosa que es la tecnología, el Zoom, pero también a que la gente esté interesada en escuchar a sus dirigentes y preocupada por el futuro del país. A ver, Flor, ¿estás por ahí vos? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, claro. Había comentarios de que querían jóvenes y bueno, entonces acá el equipo eligió a Flor para hacer la pregunta. Flor, decinos, ¿de dónde sos? Bárbaro. ¿Qué tal? Soy, de Buenos Aires. Federico, te quería agradecer. Yo pude presenciar de primera mano tu trabajo en el Senado. Estuve en diplomacia parlamentaria los últimos 4 años con Simón. Así que fue una gran experiencia. Quería volver un poco al título de la charla, ¿no? ¿Qué hacemos para salir de la crisis? Vos ya hablaste del acuerdo político y hablaste del plan de estabilización económica, y en eso te hago 2 preguntas. La primera es si crees que la experiencia que estamos teniendo ahora en la gestión de la pandemia, de coordinación entre los distintos sectores de gobierno y las distintas fuerzas políticas puede servir para sentar las bases de ese acuerdo político. Y la segunda, y refería más a lo que vos decías, que era la angustia económica, ¿no? Y la necesidad de estabilizar la economía nacional, generar empleo y aumentar la producción. ¿Cuáles crees que son los ejes estratégicos, 2 o 3, que tiene la Argentina o que tiene que desarrollar la Argentina para generar empleo y hacer crecer la economía? Empiezo por el final. Por las conversaciones que hemos tenido nosotros con los partidos de la coalición, con los radicales y con la coalición cívica, y hemos elevado propuestas a nuestros partidos desde una comisión que se llamaba la Comisión del Día Después, que hizo alguna elaboración de propuestas. Nosotros creemos que hay 4 ejes muy relevantes, y acá puedo hablar por todos los partidos de Juntos por el Cambio. El primer eje es el de la calidad institucional, es decir, esto de que la Argentina necesita que los jueces apliquen la ley y que sean imparciales, ¿no? Si vos no tenés eso, no tenés nada. Te queda, como te digo, el tipo con el revólver en la cabeza de tu chico, no queda nada. Primer tema. Segundo tema, el tema de la cohesión social en un país con la mitad de la gente bajo la línea de pobreza y no sé cuántos millones de personas recibiendo un cheque del Estado.
que son más de los que trabajan y pagan esos cheques. Entonces, el tema de la cohesión social, que yo diría que básicamente se centra en dos cosas que son, por un lado, la educación de calidad, que tiene que ver mucho con la posibilidad de tener buenos trabajos y que tiene que ver mucho con la calidad de la formación docente, y que hay mucho que hacer. Esteban Bullrich trabajó mucho en ese tema. Y el otro tema es pasar la asistencia social del mero asistencialismo a la generación de trabajo, ¿no? Esto es muy central, he tenido el placer de oírlo en boca de algunos dirigentes del oficialismo, así que en esto estamos muy identificados si se lleva de las palabras a los hechos, ¿no? El tercer tema es el tema económico, que ya vos lo mencionaste bien, y el cuarto tema es el tema del vínculo internacional, porque ¿cuál es la salida de la Argentina? La salida de la Argentina es que alguien nos compre lo que nosotros podemos producir. Nosotros tenemos que producir muchas cosas más, pero alguien nos tiene que comprar eso, y eso es relaciones exteriores, eso es relaciones con otros países, esos son los acuerdos con la Unión Europea que hicimos nosotros en nuestro mandato, después de 20 años de negociación, y con el norte de Europa, y con otros países que queremos aumentar, y con Chile, y con Colombia, y con Perú. Bueno, así que esos son los 4 pilares de por dónde salir. Bueno, ahora voy con Karina Giosa. A ver, Karina, recibo comentarios de que cuando hago este mecanismo de tratar de levantar el micrófono, la ansiedad me gana a veces y no tengo la paciencia. A ver, ahí está Karina, mirá, a ver si ahí estoy. Bien que está funcionando hoy esto. Bien. Bueno, gracias por convocarnos y nada, ¿De dónde sos, Karina? Mira, yo soy cordobesa. Bien. Pero hace 25 años que vine a Capital, a Belgrano, y hace un año me vine a Pilar, pero sigo trabajando en la supervisión de inicial en Belgrano, así que viajaría cuando volvamos en septiembre, no sé cuándo, a viajar a Belgrano. Está bien. Pero bueno, estoy contenta de vivir en Pilar, porque si no sería muy asfixiante esta pandemia, este encierro en Belgrano. Contanos, ¿cuál es la pregunta? La pregunta era sobre las elecciones, si vamos a seguir con democracia. Se dijo que posiblemente se anulen las elecciones por el tema con la excusa de la pandemia. Quería saber si se va a hacer el voto electrónico o si se va a hacer el voto común. ¿Va a haber elecciones? De lo que se habló es de la posibilidad de eliminar las PASO, que son las elecciones primarias, esas que se hacen para elegir quiénes van a ser los candidatos de cada partido. A mí personalmente me parece una mala idea eliminar las PASO, y me parece que es un mecanismo democrático para que el pueblo participe en elegir a los candidatos de su espacio político, y lo bueno que tiene es que como cada uno tiene que votar en un partido, no se te meten los enemigos a votar en el tuyo, ¿entendés? Entonces me parece que es un mecanismo bueno, pero entonces puede ser que si a mí me parece bueno, a los otros les parezca malo, así que bueno, no sé si lo van a suspender o no. Teóricamente hay una ley que lo establece, tendría que modificarlo por otra ley. Segundo tema, voto electrónico. Lamentablemente no creo. Nosotros propusimos un voto electrónico que permitía, como se probó en Salta, como se probó en la Ciudad de Buenos Aires, o boleta única como se probó en Santa Fe y en Córdoba, que permitían saber los resultados inmediatamente, que permitían transparencia en el conteo de los votos. Pero bueno, el kirchnerismo se opuso con éxito a eso en el Senado, que yo estaba ahí, y no lo pudimos hacer. Así que me da la impresión de que ellos van a seguir optando por el voto papel, que tiene todos los inconvenientes que todos ustedes conocen, los que han fiscalizado conocen. Sí. Así que bueno, tendremos que seguir formando ejércitos de fiscales para cuidar el voto popular. Yo me ofrecí como fiscal y no me convocaron. Fui voluntariamente a las 7 de la mañana y me quedé reemplazando a la presidenta de mesa que no fue. Pero bueno, eso es
Karina, te pido que después nos escribas al teléfono que indicamos al comienzo y te aseguro que en la siguiente elección vas a ser parte del equipo de fiscalización. Es una buena noticia y que tiene que ver con cómo nos estamos preparando para el 2021. Es que, por ejemplo, yo que participé bastante en la fiscalización del 2019, ya participé de una reunión para organizar las fiscalizaciones del 2021. Es decir, parte de lo que los pone nerviosos al actual oficialismo es que ve una oposición activa y trabajando. Digo, nunca con tanto tiempo de anticipación había participado de una reunión para tratar de organizar la fiscalización. Así que gracias, Karina. Ahora voy con Jorge Insúa, a ver si esta vez funciona también bien. Ahí estoy tratando de desmutearle o habilitarle el micrófono. Ahí está Jorge. Impresionante hoy. Hola. Se ve que... A ver, Jorge. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por el espacio. ¿De dónde sos, Jorge? De Tigre. Tigre, muchos libros. ¿Detrás es una foto o sos un gran lector? No. Son de verdad, soy profesor, entonces... Muy bueno, ¿viste? Una pregunta, digamos, yo no sé qué nivel de alerta hay, pero yo lo tengo muy alto. Yo veo que estamos caminando a Venezuela a pasos agigantados. Me da la impresión de que la jugada de ajedrez que se está haciendo los médicos cubanos por un lado, el ERP con Fernández, la colonización de la justicia, Zanini manejando los hilos a través de justicia legítima. La experiencia nos dice lo que pasó en Santa Cruz y lo que pasó en las provincias clientelares, es que el primer mecanismo de asegurar la corrupción es la justicia. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para frenar la colonización de la justicia? ¿Qué instrumentos tenemos, que creo que son muy pocos, por otro lado, para frenar la colonización de la justicia en forma explícita, manifiesta y con algunos argumentos, como por ejemplo justicia legítima, por ejemplo, la frase es ilegítima, porque la justicia, el principal criterio que tiene es la imparcialidad. Si yo digo que soy de un partido, es contradictorio con el concepto mismo de justicia. Y estamos aceptando todas estas cosas y estas cosas están pasando una tras otra. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo y qué podemos hacer para frenar esto de una manera radical ahora? Porque ya después no va a haber salida. Bueno, hay dos preguntas. La primera es el tema de Venezuela. Venezuela es una tragedia humanitaria. De todas maneras, hay algunos sectores extremistas del gobierno que les encantaría ser Venezuela, increíblemente. Probablemente les encantaría ser los jefes de Venezuela, ¿viste? Eso que tienen aviones de plata, qué sé yo, todas esas cosas que hace Maduro. Yo creo que la Argentina no está ahí. Y creo que no está ahí por varios motivos, pero el principal motivo es que estamos nosotros acá. O sea, nosotros tenemos mucho poder. Nosotros, la sociedad que no votó por el gobierno y la sociedad que defiende los valores de la Constitución. Tenemos mucho poder. Y tenemos un deber que es más grande que nuestro poder. Tenemos mucho deber, aparte de mucho poder. Así que si nosotros actuamos con convicción, con dureza, como lo hemos hecho en los últimos, el año pasado y este año, no vamos a ir a Venezuela. El principal punto de no ir a Venezuela es mantener unida a la oposición. Si nosotros mantenemos unida a la oposición, que es lo que hasta ahora hemos hecho, entonces nosotros vamos a cumplir con nuestro deber. Y ahí, bueno, habrá que ser muy vigilantes de que no haya sectores nuestros, internos, que busquen la división o que busquen intereses propios de ellos a costa de la unidad de la oposición, que es un deber nacional, ¿no? Así que esto es muy central. Pero si nosotros mantenemos la unidad, Venezuela no va a suceder. En el tema de la justicia hay dos justicias. Hay una justicia que es la justicia federal, que se ocupa de relativamente pocas cosas del gobierno nacional, y después
la justicia de cada provincia se ocupa de todos los temas de la vida cotidiana de las personas, que se llama la justicia ordinaria de cada provincia. Así que cada provincia es una situación diferente. En el orden nacional, en el Consejo Nacional de la Magistratura, tenemos buenos representantes que dan la pelea, y tenemos buena relación con los abogados y con los jueces que también integran el Consejo de la Magistratura, así que ahí vamos a defender que la justicia sean jueces de la ley y no jueces del poder. Y después hay que replicar lo mismo en cada provincia. Hay unas provincias más duras que otras en materia de subordinación del Poder Judicial a la política, pero bueno, esa es una lucha ciudadana que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos. Se puede dar esa lucha, la hemos venido dando hasta ahora con muchas dificultades, pero con no pocos éxitos. Gracias, Jorge, gracias, Federico. Y un comentario, yo te charlo bastante con gente que conoce muy de cerca, venezolanos que conocen muy de cerca la realidad de Venezuela, y una de las cosas que ellos cuando miran para atrás se arrepienten de lo que pasó y que los llevó en algún punto a esta situación es precisamente que la oposición estuvo durante muchos años muy dividida en Venezuela, y eso facilitó el proceso de autoritarismo, de totalitarismo que promueve Chávez, que promovió Chávez en su momento y ahora Maduro. Y eso es, para mí, la gran novedad que tiene la política argentina desde el año 2015 a hoy, que en una situación compleja se pudo mantener, y hoy la realidad es que en una situación compleja también se mantiene unida la oposición, y eso, por eso me gusta hacer hincapié, y en varias de estas charlas hablamos de eso. Ahora voy con, vamos a ver qué tal me sale, hoy vengo muy bien con habilitar el micrófono. María Eugenia Caputo, ¿estás ahí? Habías hecho una pregunta por el chat. Bueno. Impresionante. María Eugenia, ¿de dónde sos? Bueno. Así que bueno, te mando un abrazo. Papá no saludó porque está en el baño. Justo no sabía, pensé que ¿Cómo estaba no te escuché? en el cuarto, en la No, cueva, mejor no la con el escuches. pero... Está en el Sí, baño. está en el baño. Así que le digo. Perdón, María Eugenia, ¿estás para hacer la pregunta o María Eugenia se fue al baño? Pero me parece bien, ¿no? Me parece bien. Hay que mantenerse, yo qué sé, hay que mantener el espíritu. Así que, sí, hay que remarla, no sé. Bueno, ahí voy con... Seguimos con Verónica Araya. Así que bueno. A ver, Verónica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica, ¿de dónde sos? Yo soy de Quilmes. Quilmes, esto me gusta, Sí. Federico, en estas charlas arrancamos con el público más fiel que nos sigue hace mucho tiempo en San Isidro, pero es lindo ver cómo se va sumando gente de San Isidro, pero también de otros lugares de la provincia. Así Yo te sigo bastante, Ramón. Yo entro bastante a tus... Bueno, gracias. A tus Zoom. Sí, Muchas gracias. No soy primeriza acá. El mérito no es mío, el mérito es de mis invitados. Bueno, sí, también. Pero te ocupas bastante, que no es poco. A ver. No, a mí lo que un poco Jorge hizo, creo que Jorge fue el que hizo la pregunta, a mí me preocupaba mucho las elecciones del 2021, para mí son clave. Yo como ciudadana la verdad que estoy trabajando bastante para ese momento. Participo en grupos de chat, en Twitter. Bueno, la ciudadanía está muy activa. Y el miedo es que nos roben las elecciones del 2021, porque vemos que, o al menos lo que se percibe desde la ciudadanía, así como uno de a pie, es el avasallamiento del kirchnerismo, porque van por todo, y uno lo que siente es que la oposición, ustedes, nuestros representantes, a veces piensan que esto es, bueno, sí, es un poco personal y un poco todo lo que hablamos, que están tratando con los noruegos, y son los kirchneristas. Entonces, es muy difícil controlar la ansiedad de decir, nos sacan de las manos
lo último que tenemos, que son las elecciones de 2021, como para realmente sacarlos del poder, porque siempre se gobernó con ellos en mayoría. Tengo 48 años y nunca vi el peronismo afuera, o de minoría, 4 años. y eso realmente es pesado. Bueno, eso. Verónica, mira, nosotros ya demostramos que podemos ganarles las elecciones. Nosotros le ganamos la elección de la provincia de Buenos Aires a una lista encabezada por Néstor Carlos Kirchner y secundado por Daniel Scioli y Sergio Massa, ¿no? 2009, con un señor bastante desconocido en ese momento, que era Francisco de Narváez, y curiosamente Felipe Solá. Pero le ganamos esa elección, que parecía imposible, a Kirchner mismo, imposible, le ganamos la elección. Después, en el 2013, nosotros, gente del PRO, participó con... la oposición estuvo dividida, gente del PRO participó en la lista de Massa, cuando se separó del kirchnerismo, y de vuelta se ganó la elección. En 2015 ganamos, en 2017 ganamos, y en 2019, una pavorosa crisis económica, sacamos el 41% de los votos. Así que nos quieren asustar, nos quieren decir que ellos son imbatibles, que se llevan todo, nada, le vamos a ganar la elección. Nosotros estamos en condiciones de organización y de espíritu y de voluntad para ganar la elección. Así que eso depende de nosotros, no depende de otros. Y no se asusten con los kirchneristas, especialmente con los más extremos, que son minoritarios. Así que ellos no tienen el 50 y pico % de los votos, ellos tienen el 30% de los votos. Pero bueno, después hay un montón de gente que en medio de la crisis del año pasado no nos votó y que nos había votado antes. De todas maneras, recuerden que en la elección del 2019 nos votaron más argentinos que en la de 2015. Así que estamos vivos y estamos vigilantes y estamos para ganar una elección. Así que no desfallezcan en eso. Bueno, estamos ya en las 8 de la noche, ya es la hora que tratamos, Federico, siempre de ser bastante puntuales o muy puntuales en el comienzo y en la finalización, para que cada uno de los que estamos acá podamos continuar con nuestra jornada, ocuparnos de las cuestiones que tienen que ver con nuestra casa, la comida. Así que yo quiero por ahí cerrar haciendo un agradecimiento a vos en lo personal por todo este tiempo, y como te dije, esta militancia que lleva ya muchos años y esta inspiración para muchos de nosotros y este rato que hoy nos dedicaste. Pero hoy estoy con ganas de citar 2 frases que a mí en distintos momentos de mi vida las vuelvo a leer y me vuelven a motivar y a poner en el eje, ¿no? Y ahí, el otro día Esteban Bullrich, que es amigo en común, citaba la frase de Gandhi, que seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Y creo que para todos los que estamos acá, especialmente no negamos con Federico, ni Federico ni yo negamos el dramatismo que vive la Argentina hoy, la preocupación que nos genera la Argentina de hoy, el dolor que nos genera el sufrimiento social que va a dejar esta pandemia y esta cuarentena eterna. Realmente nos duele, yo sufro, yo realmente creo que la Argentina va a vivir un momento de mucho sufrimiento social, y eso me genera mucho dolor. Pero me parece que es importante que acá, no perdamos noción. Acá hay 1000 personas, podemos decir 1000, bueno, pero hay otros tanto que no está, pero semana a semana somos muchos, no solamente en este Zoom, sino también en otros de los Zoom y en otras actividades que se van generando, cuando fue el banderazo del otro día. Entendamos que es esa clase media que nos hace ser orgullosos de ser argentinos, en el sentido de que tiene que ver con esa clase media de... Muchos de nosotros somos descendientes de inmigrantes que se hicieron, lo que se dice, de abajo. Somos nosotros, somos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que encontrar el lugar en el cual brillemos. Y parece ingenuo, parece romántico, pero cada uno de nosotros tiene la posibilidad hoy, esta noche, mañana, pasado, de ser luz en un mundo y en una Argentina muy oscura.
nosotros podemos ser factor de unión en una Argentina que claramente está atravesada por una grieta que ninguno de nosotros quiere. Y entonces me parece que el llamamiento que yo hago al final, cuando muchas de las preguntas que nos llegaban tenían que ver, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Y yo vuelvo con esto, y por ahí parece que soy un ingenuo o un romántico, pero digamos, seamos luz, cada uno de nosotros en su casa, en su familia, en su barrio, en sus conversaciones, en las redes sociales, seamos luz, seamos esperanza. Si nosotros nos creemos que la Argentina está perdida, entonces la Argentina está perdida. Si nosotros creemos que hay esperanza, la Argentina va a tener una oportunidad. Y quiero cerrar con una frase, muchos de ustedes la habrán escuchado, seguro que Federico, que es un tipo, también la escuchó, que es de Bertolt Brecht. Y parece que está muy usada, pero a mí me parece que está buena recordarla, que habla un poco de Federico y habla de todos nosotros. Y dice, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. De nosotros depende ser de esa clase de hombres, ser de esa clase de mujeres. Y para eso estamos acá, para eso estamos cada uno de nosotros. Así que quiero nuevamente agradecer, pedirles que sigan activos y pedirles que sigan siendo luz, pedirles que sigan siendo factor de unión en una Argentina atravesada por la grieta. Muchas, muchas gracias. La verdad que es muy emocionante ver cómo cada una de estas charlas se suma mucha gente de muchos lugares distintos del país. Muchas gracias, Federico. Y bueno, gracias a todos. Federico, un placer de verdad y una emoción grande tenerte con nosotros y compartir tu mirada, tus reflexiones y tus pensamientos. Ramón, un final. Pensemos un minuto de eso que dijiste de Gandhi, ¿no? No seamos nosotros lo que criticamos, ¿no? Hay una tendencia natural de cuando alguien te tira una piedra, tirarle una piedra. Cuando alguien soborna a un tipo, sobornar a un tipo para ganarle. No seamos iguales a lo que criticamos. Mantengámonos cerca de la gente, mantengámonos cerca de las preocupaciones de la gente. Las preocupaciones de la gente hoy son la salud y la destrucción de su economía familiar. Entonces, mantengámonos ahí. Después lo otro, que hagan lo que quieran, no importa. Nosotros estemos cerca de la gente y controlémoslos. Tenemos mucho poder, tenemos mucha responsabilidad. La Argentina depende de nosotros, no depende de otros. Y hemos construido una organización que está en condiciones de ganar la próxima elección, y las otras, y las otras. Así que seamos conscientes de eso, peleemos por nuestros hijos. La Argentina no es un país que no tiene destino, la Argentina es un enorme país. Pero bueno, depende de nosotros, así que pongámonos contentos en ese sentido. Depende de nosotros, por suerte, no de otros. Así que con la frente alta y con convicción. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Muchas gracias a todos. Ahora, habilitado el micrófono. Un aplauso para Federico. Muchas gracias. Gracias, Federico. Gracias. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias, Federico. Bravo. Ganador, espectacular. Vamos. Gracias. Vamos sumando. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias por la convocatoria. Gracias. Gracias por la charla. Comodoro. Muchas gracias. Vamos, el 9 de julio, todos al obelisco. La Habana. Paso 9 de julio, no olvidar. Vamos. Vamos a volver. ¿Eres Liliana? Toda la calle.
No tenía agendado. Yo lo tengo agendado. Por eso te manda. Creo yo especialidad y no no la puedo agendar en teléfono. Acá dice, agenda mi celular, pero hay una información para todo el mundo que está mirando esto. No lo tenés agendado. Julio, toda la calle. Y por eso te recibí lo que te mandó hoy. También La Orla. quiero agendar todo. Como yo quiera escuchar, entonces me voy. Me encantó. Vamos a volver, vamos a volver. Para ellos también. Sí, vamos a volver, vamos a volver. Vamos, Ramón. Vamos, Ramón. Gracias, Federico, y gracias, Ramón. Saludos Muchas gracias, Ramón. de Mar del Plata. Sigamos luchando. Ramón. Adelante, fuerza, Ramón. Adelante. Toda la calle el 9 de julio. Toda la calle el 9 de julio. Sí, vamos el 9 de julio. Los despido a todos, ya muchas gracias. Gracias, Ramón. Muchas gracias a todos. Gracias, Ramón. Hasta luego. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Gracias, Mariano. Gracias, Ramón. Te mando un abrazo.